Damos inicio al acto público del mes de mayo del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. Hoy nuestro joven, talentoso amigo don Tomás Larragnelli nos va a poner al tanto de las herramientas modernísimas de la inteligencia artificial puesta al servicio de la genealogía. Estamos sumamente expectantes. Joven Larragnelli. Adelante. Bueno, muchas gracias Ernesto, gracias a todos los presentes y a las autoridades del instituto por darme este espacio. Espero que en esta hora que podamos compartir, poder por lo menos generarles la curiosidad y la inquietud por la inteligencia artificial, que está en un estado embrionario todavía, pero que ya nos ofrece posibilidades increíbles y que a partir de eso podamos todos enriquecer y eficientizar nuestras investigaciones. Así que esa es un poco la idea y espero que puedan disfrutar de esta presentación. Bueno, esto es un poco lo que vamos a estar viendo a continuación, el temario de esta presentación. En primer lugar, ¿qué es la inteligencia artificial? Una aproximación para entender un poco más de qué estamos hablando. Después la idea es que sea bien práctico y que podamos ir a herramientas concretas que nos ayuden en la investigación en el día a día, documentación, transcripción, interpretación, ilustración, y hablar del mundo de la genética, que también es muy interesante y es un capítulo aparte. Y finalmente hablar de hacia dónde vamos y la perspectiva de futuro de la inteligencia artificial. Y no quería dejar de agradecerle a un gran amigo mío que es experto en la cuestión de la inteligencia artificial. La realidad es que no es mi métier, yo toco bastante de oído, pero gracias a su ayuda pude preparar un poco más esta introducción y espero que ustedes también puedan conocer un poco más qué es este mundo, que la realidad es que es gigante y que está bueno conocerlo, aunque sea en la superficie. Así que gracias a este amigo Felipe Costa Paz, que hoy no pudo estar con nosotros, pero que fue una gran ayuda para poder preparar esta primera parte introductoria. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? El diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, define la inteligencia artificial como la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a los que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Fíjense qué palabras fuertes, ¿no? Hablar de aprendizaje o de razonamiento lógico de parte de una computadora y no de un ser humano es claramente algo que llama mucho la atención. Pero bueno, ese es un poco el anhelo de esta disciplina, que es la investigación y la creación de una inteligencia artificial. Sin embargo, hablar de inteligencia artificial en ciertos términos es muy difícil. Es difícil circunscribir esta disciplina o este fenómeno en una definición. Por eso traje también otras dos. Al ser también algo que está comenzando a nacer, que es muy nuevo, tiene un par de décadas de vida, también todo lo que vamos a ir encontrando de teoría es bastante reciente, pero la Universidad de Stanford, en su reporte de 100 años de inteligencia artificial, AI 100 Report, dice que la inteligencia artificial es una disciplina de la ciencia informática que se ocupa de construir sistemas que pueden realizar tareas que, si fueran realizadas por humanos, requerirían inteligencia. Y el White Paper on Artificial Intelligence de la Comisión Europea, el libro blanco sobre la inteligencia artificial, establece que inteligencia artificial son todos los sistemas de software y a veces hardware diseñados para percibir su entorno, razonar sobre el conocimiento y tomar decisiones orientadas a objetivos específicos. Y fíjense que habla de software y de hardware. Software tiene que ver con lo que se procesa dentro de una computadora, y hardware es el elemento material. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de una inteligencia artificial que iba dentro de una computadora o de un teléfono celular, sino que también, por ejemplo, en un futuro podríamos tener un mayordomo robot
que la inteligencia artificial le aplique a tomar un objeto, a servir algo en la mesa, o bueno, otra cuestión que tenga que ver con el mundo material. Así que las aplicaciones de inteligencia artificial, la verdad es que son infinitas, y eso se toma en cuenta en esta definición. Pero bueno, quedémonos con estos conceptos que son clave. La cuestión de la lógica, la cuestión del raciocinio, la cuestión del aprendizaje, que hasta ahora siempre lo relacionábamos con el humano y parece que tal vez ya no tanto. Y creo que el corazón de la cuestión está en esta transición de qué le pedimos nosotros a la tecnología. Hasta ahora el ser humano lo que le pedía a las computadoras era operatividad, era frente a un estímulo que dé una cierta respuesta y que lo repita infinitamente. Y ahora lo que le estamos pidiendo es razonamiento. Y en este sentido, un manual sobre inteligencia artificial, que es de los más completos y que lo recomiendo, que es Artificial Intelligence: A Modern Approach, de Russell y de Norvig, dice que el campo de la inteligencia artificial concierne no solo a la comprensión, sino también a la construcción de entidades máquinas que puedan computar cómo actuar de forma efectiva y segura en una amplia variedad de nuevas situaciones. Entonces, no se trata de nuevo de operatividad de frente a A que haga B, sino que pueda aprender y pueda tomar decisiones ante situaciones nuevas. La inteligencia artificial funciona tomando una base de datos que puede ser muy acotada, puede ser toda la información que hay en Internet, y a partir de eso lograr un razonamiento y poder dar una respuesta lo más acorde posible a nuestra pregunta. Y bueno, para ilustrarlo un poco, traje esta pintura, El mito de Prometeo, de Piero de Cosimo, que nos recuerda el mito prometeico, ¿no? de este dios que le dio a la humanidad el fuego sagrado, ¿no? De esta manera los griegos trataban de evocar cómo el ser humano tiene una razón, un logos que es distinto al de los demás animales, y de alguna manera a través de la inteligencia artificial nosotros tratamos de emular, ¿no? Ese mismo comportamiento, esa actitud que tuvo Prometeo de darle el fuego a la humanidad. Y bueno, ahí surgirán los debates sobre hasta qué punto es posible, hasta qué punto una inteligencia artificial puede llegar a ser parecida a la inteligencia humana, cuál es el rol de la conciencia, del alma, pero la pregunta está sobre la mesa y los avances de la inteligencia artificial nos llevan a hacernos estos interrogantes que antes no estaban. Bueno, los tipos de inteligencia artificial. Hay tres que son los principales: la IA débil o estrecha, o Narrow AI en inglés, que son sistemas diseñados para realizar tareas específicas. Puede ser un asistente virtual, puede ser un sistema de recomendación. Quiero comer en algún lugar hoy a la noche comida mexicana que no sea tan barato pero tampoco tan caro, que tenga tales características, y nos va a dar una respuesta. Hoy eso es posible. Traductores automáticos, lo mismo. Darles un texto y que a los segundos aparezca ese texto en castellano. Después tenemos la inteligencia artificial general, o Artificial General Intelligence, AGI en inglés, que es una inteligencia hipotética que podría entender, aprender y aplicar conocimientos en cualquier dominio, similar a la inteligencia humana. Hoy, hacia donde va la ciencia es a intentar llegar a la AGI. Estamos en un punto medio entre la Narrow AI y la AGI. Y finalmente, la IA superinteligente, que es un concepto más teórico, que son sistemas que superarían ampliamente la inteligencia y las capacidades humanas en todos los ámbitos, que también es un ideal de los científicos y los investigadores de la inteligencia artificial. Algunos pronostican que en las próximas décadas podríamos estar llegando a ella, pero bueno, es una pregunta todavía abierta. Y después, estas son las principales ramas de la inteligencia artificial. Machine Learning, que es aprendizaje automático, son métodos que hacen que la inteligencia artificial pueda aprender datos nuevos, mejorar su rendimiento, sin siquiera ser programada para ello. Entonces, la propia inteligencia artificial va reforzando su propio conocimiento y de alguna manera se independiza de su creador, que es algo que hoy está siendo posible, e incluso está pasando que hay inteligencias artificiales que logran hablar entre ellas en un idioma que es más eficaz que el idioma humano. O sea, ya ni siquiera podemos entender qué se están comunicando, ¿no? Cuál es ese mensaje que se comparte en distintas inteligencias artificiales.
Deep Learning o aprendizaje profundo, que es un subcampo de la categoría anterior del Machine Learning, que se basa en redes neuronales artificiales de múltiples capas, de alguna manera emulando el cerebro humano. O sea, esto es un poco para poner en perspectiva los avances que ya se han logrado. Después, Natural Language Processing, que es procesamiento del lenguaje natural, que tiene que ver con poder enseñar a la máquina a interpretar el lenguaje humano, porque al final del día la inteligencia artificial es una herramienta que nos tiene que servir a nosotros. Entonces es importante que pueda entender qué es lo que le queremos decir. Y recordemos que la inteligencia artificial hoy se usa en las disciplinas y en los formatos más variados. Incluso hay gente que lo usa como su psicólogo. Entonces es necesario también que la inteligencia artificial pueda entender qué es lo que le quiere decir, entre comillas, el paciente en ese contexto. Después tenemos la Computer Vision, la visión por computadora, que es la habilidad de las máquinas para interpretar imágenes y videos. Hoy le damos a la inteligencia artificial una pintura y puede interpretar cuál es el estilo, cuál es la época, incluso quién es el autor, etc. Y finalmente robótica, que es el diseño de sistemas físicos que interactúan con el mundo material. Por ejemplo, una máquina para cortar el pasto que con inteligencia artificial pueda saber dónde tiene que cortarlo, dónde no, dónde hay un objeto, etc. Y como les decía, la realidad es que la evolución de la inteligencia artificial es exponencial. Es incluso vertiginoso si empezamos a profundizar y a conocer más todo lo que está avanzando. Y acá traje dos ejemplos muy concretos de eso. Primero, Math, que es una serie de 12.500 problemas matemáticos muy desafiantes de nivel de competencia matemática que fueron introducidos y compendiados por las universidades de Berkeley y de Chicago. Y en ese gráfico pueden ver cómo en 4 años, del 2021 al 2025, la inteligencia artificial pasó de poder resolver solo el 6,9% de esos problemas a más del 97%, casi todos esos problemas, que las mentes más brillantes del mundo se juntan y compiten por resolver uno de ellos. Bueno, pudo resolver 12.500. Y después, para ponerlo en un formato más gráfico, abajo pueden ver la respuesta a el pedido hecho a una inteligencia artificial de hacer un retrato de Harry Potter, hiperrealista en base a los libros, ¿no? Una construcción, digamos, desde cero, no basado en la película. Y pueden ver que en 2022 la primera imagen tenía poco y nada que ver con Harry Potter o con cualquier ser humano, pero la última imagen, tan solo 2 años más tarde, es buenísima, la verdad es que es bastante realista. Entonces también en este sentido el desarrollo y la mejora de la inteligencia artificial es muy importante. Así que bueno, ya habiendo entrado en qué es la inteligencia artificial y en qué estado está hoy, pasemos directamente a lo que es su uso en la investigación genealógica. Y el primer ítem en esta lista es la documentación. El primer estadio del investigador es acudir directamente al documento y leerlo, y a través de esa lectura poder extraer información. Hay un segundo estadio que es un poco más eficiente, que es a través de los índices, que todos nosotros lo usamos y que nos permite llegar a información clave de una manera mucho más rápida y ágil. Hace unos años, aproximadamente 10-15 años, apareció la herramienta de la indexación. ¿De qué se trata la indexación? Es algo que está presente más que nada en Family Search, pero también en otras páginas, que es que haya gente que vaya acta por acta de una serie de documentos, registrando los nombres, las fechas, y que nosotros después con un buscador podamos acceder directamente a ellas. Y la realidad es que hace el trabajo del investigador mucho más sencillo. Hoy en día entramos a Family Search y hay mucha información que la tenemos al instante buscando un apellido, una fecha, etc. Pero la inteligencia artificial va un paso más allá y lo que hace es directamente ir al texto original de cada uno de esos documentos, hacer un reconocimiento de esas palabras manuscritas y traernoslas a nosotros para mejorar completamente y rotundamente nuestra investigación. Y ahora vamos a ir a algunos ejemplos concretos. Todo lo que vamos a ver son ejemplos que hoy funcionan de cómo podemos usar la inteligencia artificial, pero de nuevo está en un estado muy incipiente y son muchas las herramientas que van a ir surgiendo. Seguramente de acá a un mes surjan otras y
si tuviéramos que hacer esta presentación en un año, sería completamente distinta porque serían muchas más las herramientas. Así que también la inteligencia artificial nos invita a estar despiertos y atentos a qué va surgiendo cada día. Pero en concreto, hoy hay 2 páginas dedicadas a la investigación genealógica que usan inteligencia artificial para su documentación. Uno es el portal Pares, que es el portal archivístico documental de España, y la otra es Family Search. Bueno, este es un caso de ejemplo en Family Search. Hoy Family Search tiene la opción de búsqueda de texto completo o Full Search, que ya le comenté a algunos de los presentes y pudieron experimentarlo en primera persona. Pero básicamente lo que hace es tomar todos los archivos de, por ejemplo, el Archivo General de la Nación, del Archivo Histórico de Corrientes, del de Córdoba, del de Cádiz, y ir palabra por palabra leyendo el texto, registrándolo y permitiéndole a uno encontrar cada una de esas palabras a través del buscador. En este ejemplo busqué Cipriana Viaña y, como pueden ver, me aparecen muchísimos ejemplos. En la pantalla aparecen solo 3, pero la realidad es que hay muchos más. Aparece en el expediente sucesorio de Manuel Albín, en los registros notariales de Buenos Aires de fines del siglo XVIII, etc. Y bueno, acá lo que hice fue registrar la transcripción que hace la inteligencia artificial de Family Search en este documento de fines del siglo XVIII donde figura Cipriana Viaña, y después hacer una transcripción mía, como para comparar qué tan fiel al original es. Y la realidad, como pueden ver, es bastante parecido. Si se fijan, toda la primera parte del texto, en la ciudad de Asunción del Paraguay, en 11 días del mes de febrero de 1731 años, ante mí el doctor don Miguel Gregorio, y recién en el apellido del doctor Miguel Gregorio de Samayoa, es cuando yerra por primera vez la inteligencia artificial, pero la realidad es que la gran mayoría de las palabras la transcripción es correcta. Entonces es una herramienta que de verdad es muy fiel al original y que es muy útil. Y bueno, algunos ejemplos de cómo a mí me vino ayudando estos últimos meses la inteligencia artificial, en específico esta herramienta de Family Search. Hace varios años que venía buscando la filiación de Elías Francisco López, un antepasado mío portugués, muy sencillo, platero, y gracias a esta herramienta encontré su nombre en un índice que no había forma que yo por mi cuenta lo busque, porque hubiera sido buscar entre miles y miles de índices, y bueno, uno también está limitado por el tiempo, porque esto para la mayoría de nosotros es un hobby. Pero acá, gracias a esta herramienta, pude encontrarlo en cuestión de segundos, y a partir de ese índice pude ir a su testamento y bueno, pude encontrar su filiación, su patrimonio, etc. Entonces, la verdad que en ese sentido fue clave esta herramienta, y había buscado en Bursaco, en Molina, en todos los lugares donde podría haber estado en bibliografía, pero bueno, recién, gracias a la inteligencia artificial, lo pude encontrar. Otro ejemplo, también busqué a Juana García de Pinto, que fue una dama patricia, una de las damas patriotas, y que fue mujer del general Pinto, y que poco se encontraba sobre su vida. Y gracias a esta herramienta de Family Search encontré su obituario de 1868. ¿Y cómo puede ser que aparezca este obituario? Porque son diarios que es muy difícil de encontrar tan atrás en el tiempo. Y es porque aparecía en el reverso de un edicto de un expediente sucesorio. Entonces, nada más por aparecer de casualidad en el reverso de ese edicto, la inteligencia artificial lo registró e hizo que pueda encontrar este texto. Así que, de casualidad, hay muchísima información que seguramente puedan encontrar. Un tercer ejemplo, estaba buscando información sobre mi tatarabuelo Luis Dardanelli, médico que, hasta donde yo sabía, estaba sentado en Zárate en 1863. Hacia atrás no tenía ningún registro de que haya estado en Zárate. Y al buscar su nombre entrecomillado para que haga la búsqueda exacta que le pedía, lo encontré como perito médico en el expediente sucesorio de un tal Manuel Encina, que de nuevo, la realidad es que nunca hubiera encontrado ni se me hubiera ocurrido buscar en este expediente sucesorio de alguien que no conocía, y la única manera de encontrarlo hubiera sido leer cada foja de cada sucesorio del Archivo General de la Nación. Y gracias a la inteligencia artificial, acá apareció muy claro su nombre y pude constatar que 3 años antes de lo que pensaba ya estaba instalado y ejerciendo su profesión en Zárate. Y otro ejemplo
como para salir del esquema de pensar nombres y apellidos. También podríamos incluso buscar lugares, podríamos buscar pintores. En este caso busqué La Golondrina, que era un campo de la familia que no conocía muy bien el origen más allá de la compra en 1860 y algo. Y efectivamente, buscando el nombre de la estancia, encontré en la liquidación de bienes de Manuel Arruda de 1860 que pertenecía a él antes de ser patrimonio de la familia. Así que también esto abre la puerta a buscar el nombre de un campo, buscar el nombre de un pintor y que aparezca en un inventario algún retrato hecho por ese pintor, así que los usos son infinitos. Y finalmente, ejemplo 5, esto no se limita únicamente a Argentina, sino también a otros países. En este caso encontré una rama de la familia Pinto que no conocía en Cádiz, y eso fue gracias a que la herramienta de Family Search también puede aplicarse al archivo histórico de Cádiz y en general de Andalucía. Hay mucha información sobre Sevilla también, y de a poco seguramente se vayan subiendo más archivos de España, de Argentina y de todo el mundo, así que también hay que estar atento por eso. Y bueno, pasando a la segunda plataforma, Pares, de España. Este es el buscador de Pares, que tiene la particularidad de que presenta un índice de confianza. Esto quiere decir que si yo busco alguna palabra y el índice de confianza está alto, lo que va a hacer es buscar solamente los resultados que más tengan que ver con esa palabra exacta. Y si bajo el índice de confianza, puede sumar otros textos. Por ejemplo, si buscara Anchorena y el índice de confianza estuviera bajo, si apareciera un resultado Anzorena, también me lo mostraría porque estaría calibrado para mostrarme resultados que quizás son el mismo, pero aparecen distintos por una cuestión de que la inteligencia artificial no es perfecta y se puede equivocar. Y estos son algunos de los archivos que ya están en Pares para probar con inteligencia artificial. Hay de Aragón, hay índices de población reclusa, y está el registro de pasaportes del Consulado General de España en Buenos Aires, que puede ser interesante para información del siglo XX, el registro general de sellos de corte del siglo XVI, y la realidad es que textos que nosotros necesitaríamos paleografiar, la inteligencia artificial los puede leer bastante bien, así que a mí me sorprendió que quizás uno busca información y le aparece una transcripción del siglo XVI, y bueno, es algo muy rico. Y eso me da el pie a pasar al siguiente capítulo, que es inteligencia artificial y transcripción. Para la mayoría de nosotros que no estamos habituados a la paleografía, la realidad es que la transcripción de textos muy antiguos puede ser un dolor de cabeza, no solo por esa letra antigua tan distinta a la nuestra, sino también porque son documentos que muchas veces no se conservan en buen estado, que hay superposición de tinta, y la inteligencia artificial también nos viene a ayudar en este sentido. Este, por ejemplo, es un texto manuscrito que se llama El Gran Rollo de Isaías, que es del año 100 a.C., escrito en hebreo antiguo. Y gracias a la inteligencia artificial, los investigadores que estaban abocados a su transcripción pudieron separar las distintas capas de tinta de una única imagen y a partir de eso poder traducirlas. Creo que se ve en la imagen que son textos distintos, la verdad que es un trabajo fantástico porque de una misma foja pudieron sacar la tinta de distintas páginas. Así que eso es una herramienta que la verdad que es impresionante. Y no solo que es impresionante, sino que también la tenemos nosotros a disposición para usarla. Está esta página Transcribus, que tiene dos aplicaciones principales. Uno es el uso de modelos de inteligencia artificial preexistente. Por ejemplo, el que está en pantalla es transcripción de textos en latín de la época medieval. Entonces nosotros le cargamos una imagen de ese texto y la inteligencia artificial lo compara con millones y millones de imágenes ya transcriptas y logra detectar cuando hay una A, cuando hay una G, cuando hay una F y nos devuelve los resultados ya transcritos. Paleográfico es una herramienta. Claro, es un paleógrafo gratuito y que en segundos nos da el resultado. Que de nuevo es una herramienta que todavía están haciendo y que bueno, hay que esperar un poco a que se siga desarrollando mejor, pero la verdad es que ya hace un gran trabajo. Y el segundo caso son los modelos de inteligencia artificial entrenados. ¿Qué significa esto? Que yo le puedo dar una foja de un archivo, de un documento notarial del siglo XVI de Corrientes,
que yo pude transcribir, y en base a esa transcripción mía va a tomar ese criterio de transcripción y lo va a aplicar a las demás 100 fojas. Entonces yo le doy ese input de cómo quiero que lo transcriba, dónde hay una F, dónde hay una A, dónde hay una H, y automáticamente lo aplica al resto del texto. Entonces incluso textos que estuvieran en quechua y que no hay una base de datos en internet sobre la transcripción de quechua, también podríamos de esta manera transcribirlos. Así que bueno, los invito a entrar en Transcribus y poder navegar y conocer la página. Y finalmente, una herramienta más sencilla, pero también más práctica en nuestro día a día, es el OCR, o Optical Character Recognition, el reconocimiento de caracteres ópticos, que lo que nos permite es, a partir de una imagen de un texto mecanografiado, digamos, un texto impreso, poder detectar cuáles son las palabras que allí se encuentran y después en nuestra computadora poder navegar y haciendo control F buscarlo y encontrarlo. Entonces, yo saco una imagen, una fotografía de una página que está impresa y después, gracias al OCR, busco alguna palabra en mi computadora y me va a marcar dónde en esa página aparece. Para esto hay dos herramientas principales. Una es CamScanner, que es una aplicación para celulares que funciona muy bien, y la otra es PDF24, que es para computadoras. Yo lo que hago es subir un PDF con imágenes de páginas impresas y me va a devolver un PDF con habilidad de poder buscar texto ahí, que ya de por sí es una herramienta útil si consideramos un documento individualmente, pero si tenemos en cuenta una gran cantidad de documentos, el potencial es gigante. Acá de nuevo algunos ejemplos. Buscando mi apellido encontré un trabajo del instituto que en la página 123 aparece Constancia Dardanelli, casada con Eduardo Cristi Newbery, y tal vez yo nunca hubiera tenido en cuenta este trabajo sobre los Newbery para buscar sobre mi familia, y gracias al OCR pude encontrarlo. Entonces nos permite encontrar cualquier texto en cualquier lugar que esté si tenemos ese documento transcrito. Me acuerdo que una vez hablábamos con Ernesto y hablábamos de una familia brasilera instalada en Buenos Aires y que faltaba algún entronque de filiación, y buscando entre comillas en mi biblioteca digital, que ya tiene 5.000 trabajos subidos, aparecía en un pie de página de un trabajo del boletín quiénes eran los padres de esa persona que no teníamos ese dato. Entonces cualquier cuestión, cualquier información que se haya subido a algún documento va a aparecer. Alguna información que aparece en ejecutores de la guía de Cantabria y que hablan de una persona radicada en Buenos Aires, bueno, nos va a aparecer de esta manera. Y acá, un poco jugando con la información, busqué en cuántas publicaciones de mi biblioteca aparecían algunos apellidos. Y como pueden ver, Cabrera aparece en 1529 trabajos, Avellaneda en 1069, Alvear en 915, Anchorena en 646, Ortiz de Zárate 571. Así que lo que se puede encontrar en una biblioteca digital que esté consolidada es muchísimo. Después pasamos a la inteligencia artificial y la interpretación. Esto es algo más colorido y más divertido, donde la inteligencia artificial de verdad puede comportarse como nuestro compañero de investigación o nuestro asesor en investigación, que es como yo dando la información, la inteligencia artificial puede procesarla y darme un contenido de alguna manera ya digerido y ya trabajado, ¿no? Sea para darme un resumen, sea para ayudarme a reflexionar. Acá es importante saber que la inteligencia artificial funciona mejor cuando nosotros le explicamos cuál queremos que sea la fuente, porque si no, la inteligencia artificial tiene la tendencia a llenar los vacíos. Y si yo le pregunto sin darle más información quiénes fueron los padres de Juan de los Palotes y no lo encuentra en internet, tal vez inventa la respuesta con tal de agradar al humano que está del otro lado. Así que hay que ser muy cauteloso, y si podemos decirle cuál es la fuente de la información, muchísimo mejor. Como en este caso, que lo que hice fue darle a ChatGPT una investigación, un paper sobre la familia Duo, y le di el prompt que vemos en pantalla. Realiza un esquema genealógico de los miembros de la familia Duo mencionados en este trabajo. Y el gráfico genealógico, el esquema que ven, es el resultado que en segundos me dio ChatGPT.
Entonces, si yo quisiera sacar el contenido genealógico de un trabajo, de un libro, en algunos segundos, si le doy la instrucción correcta, ChatGPT me lo podría dar. Y también, como les decía, nos puede ayudar incluso a interpretar y encontrar respuestas que ni siquiera nosotros conocíamos. Este es un borrador sobre Elías Francisco López, su mujer María Josefa de la Trinidad y sus hijos, que al ser una familia bastante humilde de Buenos Aires del siglo XVIII, fue difícil para mí encontrar información sobre ellos, y me encontraba ante una encrucijada, ante un callejón sin salida, que era saber cuál era la afiliación de María Josefa de la Trinidad. ¿Qué hice entonces? Le subí a ChatGPT el archivo con mi borrador, donde aparecían los datos que tenía, que eran el matrimonio de Josefa con Elías, las actas de bautismo, matrimonio de función de sus hijos, y le hice la pregunta que vemos en pantalla. En base a toda la información, parentescos, padrinazgos y demás vínculos presentes en el borrador adjunto, ¿quién crees que podrían ser los padres de María Josefa de la Trinidad, mujer de Elías Francisco José López? Y esta fue la respuesta de la inteligencia artificial, que me sorprendió muchísimo la complejidad con la que pudo responder a esta pregunta. Y si les parece, las repasamos porque es interesante cómo razona genealógicamente la inteligencia artificial. Entonces, su respuesta, que de nuevo fue en 3 segundos, fue la siguiente. Bien, con base en el documento que me compartiste, te explico lo que se puede inferir. María Josefa de la Trinidad, esposa de Elías Francisco José López Matos, aparece también mencionada en distintas fuentes como María Josefa Pereira y María Josefa Melo. El apellido Pereira se destaca en sus actas de matrimonio y está vinculado a Francisco Pereira Lucena y Lorenza Vieira, quienes fueron padrinos de su hijo Esteban Ángel López de la Trinidad y también testigos de su matrimonio. También se menciona a María Martina Pereira Lucena, madrina de su hija Eufrasia Josefa. Estos fuertes vínculos de padrinazgo y testimonio con la familia Pereira Lucena sugieren que María Josefa de la Trinidad podría estar emparentada estrechamente con ellos, posiblemente como hija o sobrina. Respecto al apellido Melo, que aparece en el expediente sucesorio de su hijo Manuel Antonio López de la Trinidad, podría deberse a alguna relación materna, un segundo apellido propio que a veces omitía. Y esto, de nuevo, me lo dice todo la inteligencia artificial. Entonces, hipótesis sólidas sobre sus padres. Podrían ser personas relacionadas con los Pereira Lucena y o Melo de Buenos Aires hacia mediados del siglo XVIII. Una posibilidad razonable sería que fuera hija de algún Pereira Lucena, quizá de Francisco Pereira Lucena o pariente cercano, y que su madre tuviera el apellido Melo. En resumen, los padres más probables de María Josefa de la Trinidad serían miembros de la familia Pereira Lucena y Melo, y su entorno inmediato muestra fuertes lazos con Francisco Pereira Lucena y Lorenza Vieira. Entonces, a partir de esta respuesta que la inteligencia artificial me brinda y que es un dato en el que yo no había reparado, porque bueno, uno también se enfrasca en la investigación y tal vez pierde de vista la visión más general, pude buscar en el entorno familiar de los Pereira Lucena y encontré que efectivamente hubo una María Josefa de la Trinidad bautizada en la época que debería haber sido bautizada la persona que estaba buscando, de padres no conocidos, apadrinada por Francisco Pereira Lucena y su mujer Lorenza de Vieira. Así que la realidad es que me ayudó mucho la inteligencia artificial a apuntalar la investigación y saber para dónde ir. Y después, otra aplicación de la inteligencia artificial a la interpretación, es algo muy útil, es cómo nos puede ayudar a detectar inconsistencias en un árbol genealógico. Acá lo que hice como ejercicio para poder mostrárselos a ustedes fue subir un archivo HEADCOM, que es una forma de archivo de mostrar información genealógica, a la plataforma Genianet, de aproximadamente 7.000 descendientes de las familias Pinto y Tesanos Pinto. Y me aparecieron muchísimas inconsistencias que son las que aparecen en pantalla. Que tal persona en la fecha de función no se corresponde con el nacimiento de su hijo, que tal otra persona quizás era demasiado mayor para tener un hijo en tal año, que una persona tiene el evento de nacimiento después del evento de bautismo, y quizás haya sido un error, quizás haya sido una inconsistencia por homonimia, pero la realidad es que muy claramente la inteligencia artificial nos trae a la luz y nos muestra todos estos eventos y todas estas inconsistencias. Esto se puede hacer en Genianet, pero también en MyHeritage, en Family Search, en Haley, etc.
Y bueno, para ir a algo más visual, ahora vamos a hablar de la inteligencia artificial y la ilustración, con nuestro amigo Prilidiano encabezando este capítulo. Bueno, la realidad es que la inteligencia artificial tiene un potencial enorme también para generar imágenes, como vimos antes el caso de Harry Potter. Y bueno, es un debate sobre si la imagen es fiel al original, si tiene sentido usarla, si no, pero la realidad es que lo que hoy puede hacer la inteligencia artificial es muchísimo, y va a ser mucho más lo que haga en los próximos años. En este caso lo que hice fue subir un retrato de mis bisabuelos, que es de los pocos que tengo y que como ven no tiene muy alta calidad, y le di la siguiente instrucción: generar un retrato al óleo al estilo de Philippe Alexius de Laszlo, que es un retratista que me gusta mucho, del matrimonio de la fotografía, respetando lo más posible sus características, ropa, etc. Y bueno, la realidad es que el resultado es bastante fiel al original, y me imagino, por ejemplo, para la portada de un libro sobre una familia podría ser muy interesante tomar alguna fotografía que no está en las mejores condiciones y de esta manera mejorarla. Y también para divertirme un poco con heráldica, que es una disciplina que también me gusta mucho, lo que hice fue pedirle a la inteligencia artificial que al retrato de mi tatarabuelo le sume el escudo de la familia, y como pueden ver, la verdad es que bastante bueno el resultado. La heráldica todavía no la termina de entender también la inteligencia artificial, no distingue cuartelados, desmantelados, o figuras, o muebles, pero bueno, está mejorando mucho y el resultado es formidable. Y de alguna manera, en su momento lo que se hacía era tomar una miniatura y a partir de eso pedirle a un retratista, a un copista, que haga justamente una pintura que sea copia de ese original, o una máscara mortuoria, hacerla retrato. Y esto de alguna manera sería hacer lo mismo pero con inteligencia artificial. Así que también invitaciones a jugar un poco con esto porque los resultados son los más variados. También las firmas, ¿no? Algo que nos gusta mucho incluir en nuestras investigaciones y que es algo muy trabajoso, tomar cada firma y distinguir la tinta de la tinta del reverso y poder sacar lo que está a color. Bueno, la inteligencia artificial lo puede hacer por nosotros en 2 o 3 segundos. En este caso la instrucción fue generar una imagen más nítida en blanco y negro con alto contraste de la firma adjunta, donde no se observen manchas ni sombras ajenas a la propia firma. Y de nuevo, como ven, en tan solo 2 o 3 segundos nos da un resultado que es increíble y que nos ahorra horas y horas de trabajo. Y bueno, este es un caso divertido. Hace unos meses vino a casa a tomar el té una prima de mi abuela, que lo organizamos con algunos familiares, que hacía mucho tiempo que no se veían, y quise regalarles a mi abuela y a su prima algo que sea especial. Mi abuela siempre me hablaba de un poema que había escrito poco tiempo antes de morir su abuelo, y entonces lo que quise hacer fue regalarle una especie de portarretratos con ese poema y con la imagen de Abu, de su abuelo, pero no me gustaba que el texto esté sobre la imagen de él. Entonces lo que le pedí a la inteligencia artificial, como ven en pantalla, es expandir la imagen hacia la izquierda, buscando que sea fiel a la escena original. Entonces, a partir de la nada misma, la inteligencia artificial tomó lo que ya tenía de la fotografía y lo expandió hacia la izquierda. Entonces, como veía que era la escena del frente de una estancia, dijo, bueno, seguramente lo que siga sea una pared con una ventana, con un marco, y lo creó desde cero y nos permitió poder hacerle este regalo a mi abuela y a su prima. Entonces también, si tienen alguna imagen que sientan que está incompleta, la inteligencia artificial puede ayudarlos a rellenar desde cero ese espacio vacío. Y ahora pasamos al último capítulo, que es inteligencia artificial y genética, que es un mundo que se está abriendo y que es interesantísimo. Bueno, hoy en día hay tests de genética, de ADN, que lo que hacen es mandarte a tu casa un kit con un hisopo que uno lo frota en su mejilla interior, y con ese material de ADN desde Estados Unidos o desde donde sea que tengan el laboratorio, lo suben a una base de datos. En esa base de datos, con inteligencia artificial, justamente lo comparan con el ADN de millones de personas de todo el mundo
y a uno le pueden decir de dónde viene su familia, de dónde están sus raíces. Y una vez más es una herramienta que cada vez se vuelve más precisa. Este es el test que me hice y como pueden ver comparo mi ADN con el ADN de los españoles, catalanes y vascos y me dio como resultado que el 41% de mi carga genética viene de ahí, que el 16% del sur de Italia, que el 14% de Portugal, que el 3% es indígena, etc. Entonces es una forma de utilizar la inteligencia artificial para darnos información sobre nosotros mismos que no habría forma que nosotros sepamos, ¿no? Una persona que no sabe dónde está su origen, a través de esto puede encontrar información sobre todas sus raíces familiares, básicamente. Esto también nos puede llevar incluso a la prehistoria, a través del ADN mitocondrial, que es el que se pasa de madre a hijo por línea femenina. Estas páginas como MyHeritage y Genealed y otras nos pueden decir cuál es el recorrido que hicieron nuestros antepasados por línea de mujer desde que nació el ser humano en más o menos la zona del sur de Etiopía hasta la actualidad. Y todo esto de nuevo gracias a la inteligencia artificial. También nos puede servir para descubrir y confirmar parentescos. La inteligencia artificial toma los distintos datos genéticos que hay en nuestro ADN y lo compara con el de otras personas que hayan subido sus datos a estas plataformas como MyHeritage y nos dice cuál es nuestra relación. Por ejemplo, en pantalla vemos que Dolores Sánchez de la Puente sería prima tercera de mi padre o madre. Y así podemos descubrir no solo parientes a los que podemos contactar y que nos puedan brindar más información, sino también confirmar que biológicamente pertenezcamos a alguna línea u otra, ¿no? Estaba la frase en el derecho romano de que la maternidad es siempre cierta y la paternidad es siempre incierta. Bueno, gracias a estas herramientas hoy podemos decir que la paternidad también puede llegar a ser cierta. Y esta es la última herramienta, para mí la más divertida, que es la creación de clusters genéticos. Que esperemos que el Wi-Fi me permita mostrárselas. Bueno, ven cómo todos estos datos se están acomodando automáticamente solos, que es una escena muy linda de ver. Básicamente lo que hace la inteligencia artificial es tomar toda nuestra información genética y fijarse con qué personas coincide, pero no solo entre esa persona y uno, sino también entre esa persona y otra que nos aparezca. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este caso, por ejemplo, vemos que me aparece un parentesco por ADN con Deirdre Foster y también con Emma Foster. Pero como están unidas en el mismo clúster del mismo color, significa que ellas dos también son parientes y que también lo es Dolores Sánchez de la Puente. Entonces puedo de esa manera buscar cuál es nuestro entronque común, porque si yo sé quiénes son los bisabuelos comunes de Emma Foster y de Dolores Sánchez de la Puente, es muy probable que también sean los míos. Y así incluso en lugares donde ya no hay documentación genealógica que nos pueda ayudar a saber cuál es nuestro origen, a través de esta herramienta podemos encontrar quién es el antepasado común de 10 personas distintas y llegar a la conclusión de que también sea el nuestro. Esto es algo que se está usando muchísimo en algunas zonas que genéticamente son muy homogéneas. Por ejemplo, hay proyectos en Cantabria, en el País Vasco, de recolectar datos genéticos y a partir de eso poder reconstruir árboles genealógicos. Y hoy lo tenemos a disposición por un precio, la verdad, muy accesible, que es el de estos tests de ADN y que, bueno, nos permiten saber muchísimos datos que no había forma de haberlos sabido hace 10 años. Y para darles un ejemplo personal, hay un antepasado de mi familia que tiene un apellido muy raro, Endrech, cordobés, que no sabemos de dónde es. Llegó a Argentina en 1820, estuvo en el Alto Perú, pero el apellido podría fácilmente ser húngaro, ser eslovenio o ser irlandés, pero haber tenido una grafía distinta en Argentina. Entonces la idea es, con un primo quinto que estamos hablando e investigando juntos, tal vez hacer esta comparación del ADN y si aparecemos en un clúster, tanto él como yo, pero también alguien de Eslovenia, bueno, entonces significa que ese vínculo común que tenemos, también lo tenemos con alguien de Eslovenia, o sea que es muy probable que este antepasado haya sido esloveno y poder entonces circunscribir nuestra búsqueda a ese lugar y quizás hallar ese dato que hoy parece como buscar una aguja en un pajar.
Así que bueno, volviendo a la presentación y ya acercándonos al final, de nuevo una pintura que me parecía muy ilustrativa, que es el Laminador de Hierro o Cíclopes Modernos, una obra de Adolfo Menzel de 1875, que nos muestra de una forma muy dramática cómo irrumpió la revolución industrial y cómo llegó con un ímpetu que cambió cada aspecto de la vida de las personas. Y creo que la inteligencia artificial viene a hacer algo parecido, que viene a cambiar y a trastocar y a modificar cada uno de los aspectos de nuestra vida mucho más rápido de lo que pensamos. La computadora fue una revolución que tardó 20 años, el teléfono celular que llegó hace 10 años cambió completamente nuestra vida. Bueno, la inteligencia artificial que está hace 3 o 4 años viene a cambiarla muchísimo y muchísimo más rápido. Así que bueno, ese es el primer pronóstico, que la inteligencia artificial efectivamente va a cambiar casi todos los aspectos de nuestra vida. Como les decía, hay gente que incluso la usa de psicólogo, que habla con la inteligencia artificial y de alguna manera intenta hacer terapia. Y Santiago Bilinkis, que es un experto en el tema, dice que la inteligencia artificial es la invención más importante en la historia de la humanidad. A ese punto cree él que va a cambiar la historia y la vida de cada uno de nosotros. Pero bueno, no es todo color de rosa, claramente, y este es un testimonio, un fragmento de una entrevista hecha a Ajay Banga, que es el presidente del Banco Mundial, que el otro día en una entrevista decía que en los mercados emergentes 1.200 millones de personas alcanzarán la edad de trabajar en los próximos 12 a 15 años, y los mismos países, entre los que figura la Argentina, están en camino de crear solo 420 millones de empleos. O sea, 2/3 de las personas que van a estar buscando un trabajo pareciera que no lo van a tener en un par de años. Así que bueno, esta gran revolución que es la inteligencia artificial, como toda revolución, nos trae sus aspectos positivos y los negativos. Y por eso traje algunas ideas de respuestas que podemos tener frente a este nuevo fenómeno. Primero, tener una actitud de emprendedores, no de luditas. Los luditas eran aquellas personas que cuando llegó la revolución industrial veían la amenaza de las fábricas y su respuesta a eso era quemarlas, porque le sacaban ese modo de vida y ese modo de producción y de trabajo que era lo artesanal, lo previo a la industrialización. Y la realidad es que creo que la inteligencia artificial vino para quedarse, y oponerse a la inteligencia artificial no tiene hoy mucho sentido. Entonces, la respuesta que podemos tener es la de ser emprendedores, tomar esa nueva realidad que nos llega y usarla a nuestro favor. En segundo lugar, aprender a promptear. El prompt es la instrucción que le damos a la inteligencia artificial. Y es muy importante saber cómo pedirle lo que queremos que nos diga, porque como en cualquier entorno laboral, a todos nos habrá pasado, la comunicación es lo más importante y las fallas de comunicación se explican la mayoría de los problemas. Bueno, esto es lo mismo. Si aprendemos cómo pedirle lo que queremos a la inteligencia artificial con precisión, con exactitud, con eficiencia, el resultado va a ser muchísimo mejor, y es algo que se aprende a través de cursos, a través de bibliografía. Hay mucho que podemos tomar para poder formarnos. Y bueno, la alfabetización digital en general también es clave, ¿no? Poder usar todas las herramientas que nos trae la era digital. Después, entrenarnos en tener mente crítica. También la realidad es que la inteligencia artificial nos viene a facilitar mucho las cosas, y de alguna manera sería como porque haya llegado el auto dejar de correr y hacer ejercicio. Bueno, no es la idea. También parte de lo que nos hace como personas es tener mente crítica, pensar, reflexionar, y puede que estemos muy tentados a tomar un texto largo que nos manden por WhatsApp o un audio de 6 minutos, pasárselo a la inteligencia artificial y pedir un resumen. Y ya es una práctica común. Amigos míos ven que en un chat donde estamos un grupo de amigos hay 100 mensajes sin leer, y se lo pasa a la inteligencia artificial y le pide un resumen en bullet points. Y bueno, la realidad es que es como dejar de hacer ejercicio y estar cada vez más débiles mentalmente, y no es la idea. Y de la mano de eso, seguir cimentando nuestra formación en bases sólidas, ¿no? Tal vez esto es más para las próximas generaciones, pero bueno, creo que seguir leyendo, seguir viendo qué tienen los clásicos para enseñarnos, son cuestiones que son fundamentales, haya o no inteligencia artificial.
Después, estar alerta a las fake news y al exceso de estímulos e información. Las fake news van a ser cada vez más corrientes, cada vez va a haber más y más difíciles de diferenciar de la realidad. Ya nos llegan imágenes por WhatsApp o en las noticias que no sabemos si son ciertas o no. Bueno, eso va a ser un problema que va a seguir creciendo. Entonces, poder tener mente crítica en estos casos, poder de alguna manera estar alerta es muy importante. Y también ser consciente de cuando tenemos un estímulo de información, ¿no? Que estamos bombardeados constantemente y tal vez no nos damos cuenta y llega un momento que no damos más abasto. Y finalmente, seguir en búsqueda del sentido. La inteligencia artificial viene tal vez a hacer que de forma social muchos de los servicios que prestamos no sean más necesarios. Y bueno, creo que va a haber ahí una crisis, ¿no?, más espiritual, más filosófica de la humanidad, de decir cada uno de nosotros cuál es nuestro lugar, qué estamos llamados a hacer, si la inteligencia artificial viene a copar casi todos los aspectos de nuestra vida. Y bueno, seguir en contacto con nuestra humanidad y no perderla, que es al final del día lo más valioso que tenemos y lo que nos va a terminar dando plenitud, más allá de tener una inteligencia artificial mayordomo que nos resuelva todo lo cotidiano. Así que bueno, para terminar esta exposición, estas son algunas fuentes, hay mucho en internet, así que es importante saber de dónde leer, que nos pueden ayudar a comprender más sobre la inteligencia artificial. El primero es el Instituto por el Futuro de la Humanidad de Oxford, que es muy reconocido, muy prestigioso. Después tenemos el Instituto por la Inteligencia Artificial Centrada en el Hombre, de la Universidad de Stanford, que también es pionera en esta cuestión. Después el Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial de la Comisión Europea. La Comisión Europea se caracteriza por estar analizando mucho toda la cuestión ética alrededor de la inteligencia artificial y cuál tiene que ser la respuesta de los gobiernos, incluso en materia regulatoria, legislativa, así que es interesante para ver todos los bemoles éticos, morales de la inteligencia artificial. Y finalmente el Stanford's 100-Year Study on Artificial Intelligence, que es un estudio de Stanford sobre cómo la inteligencia artificial se va a desarrollar en los próximos 100 años, que también van a estar alertas a cómo es la evolución y cómo va a seguir penetrando cada vez más en nuestras vidas. Bueno, es muy interesante. Así que bueno, espero que les haya interesado, que les haya quedado alguna inquietud por la inteligencia artificial, alguna herramienta práctica, y cualquier pregunta más que bienvenida. Lo que yo planteo es lo que vos nos mandaste, que es genial, del Archivo General de la Nación. Solo puede encontrar archivos que ya han sido digitalizados, o sea, si en una provincia o en un estado no se han digitalizado la documentación, yo no puedo usar esa herramienta. Claro, solo puede encontrar lo que se digitalizó y lo que se puso a disposición de Family Search. Sí. Lo que no está digitalizado, la computadora no tiene forma de encontrarlo, Claro. y tal vez es un riesgo que hoy tenemos los investigadores más jóvenes, de que pensamos que lo único que existe es lo que está en internet. Claro. Me ha pasado muchas veces después de enterarme que existe tal archivo que nunca se me hubiera ocurrido consultar y ahí estaba toda la información. Así que bueno, la expectativa, la esperanza es que estos archivos empiecen a digitalizar cada vez más la información que tienen. Hoy en día también empieza a haber algún recelo con la inteligencia artificial, esta actitud un poco ludita, y por ejemplo el gobierno de Perú hace poco avanzó con una legislación que prohíbe que en internet se muestre información de datos vitales de gente, incluso si hubieran muerto hace más de 100 años. Entonces mucho de lo que está en Family Search de Perú hoy no está disponible al público por esta nueva legislación. Así que bueno, están esas dos tendencias conviviendo, esperemos que prime la primera. Después lo que dijiste al principio es real. Esto está en pañales, o sea, dentro de 10 años va a ser otra cosa. Yo jugando con algunas aplicaciones, vi por ejemplo que hay una que creo que es china, muy buena, se llama DeepSeek. Bueno, le hice una pregunta sobre unos vascos que habían pasado Pamplona y después habían estado acá en Don Francisco de Aguirre. Genial, porque no es el DeepSeek pago, es gratuito. El ChatGPT no me dio todo. El DeepSeek hizo todo.
Oyarzún, Pamplona, Francisco de Aguirre. Yo digo, está en pañales, o sea, pero 10 años, tenés todo. O sea, había una de tus definiciones que decía que hará esto que requiere inteligencia. Lo que yo creo que sería importante decir que los humanos tardarían meses o años en hacer lo que la inteligencia artificial puede hacer en minutos o segundos. Claro, tal cual. Está avanzando muchísimo la inteligencia artificial. DeepSeek es de China y fue creada por el gobierno chino. Entonces tiene un presupuesto ilimitado, básicamente, y una potencia enorme. Sí. Hay dos cuestiones. Por un lado, el tema de la privacidad de los datos en DeepSeek. Privacidad, dijiste. ¿Cómo? De la privacidad. Privacidad. De los datos, porque es una plataforma del gobierno chino que uno acepta sus términos y condiciones cuando inscribe alguna información, entonces tiene que saber que queda en manos de ellos. Y por otra parte, que a veces las respuestas pueden ser sesgadas. Por ejemplo, si le preguntaras si Taiwán es un estado independiente, la respuesta no sería la de Occidente. No, yo hice una pregunta concreta. Esta familia, ¿qué pasó? Y 30 segundos. Jorge, ¿querías preguntar algo? Sí, quería preguntarte, primero agradecerte porque es la primera vez que veo una charla sobre inteligencia artificial. La he usado. Mi experiencia fue que tuve que preguntarle muchas cosas a ChatGPT para que me conteste lo que yo quisiera, ¿no? Porque siempre había que volver a formular varias veces la pregunta para llegar a una conclusión. No el tema genealógico. Quería preguntarte si vos toda tu investigación la hiciste con el ChatGPT gratuito o con el abonado, y si hay alguna diferencia. Yo siempre usé el ChatGPT gratuito y el truco que tengo es, una vez que no tengo más respuestas, claro, porque se corta, uso otra cuenta de Google y tengo un changüí. Pero la realidad es que sí, hay muchas, esa es la que tenemos más a mano, pero hay muchas inteligencias artificiales. Está Grok, que es la de Twitter, que es muy buena, está DeepSeek, así que uno también puede usar varias de ellas, hacer un collage de inteligencias artificiales. Buena pregunta. Así como hay fake news de fake data, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo distinguís eso? Porque a mí me es mentira de inteligencia artificial que van a estar de ahí con tal y con el cual. Y creo que, por un lado, está bueno uno pedirle a la inteligencia artificial lo que la inteligencia artificial le puede dar. Yo tal vez no le haría una pregunta muy abierta sobre la vida de una persona o sobre un dato que yo no tengo porque no aparece en la bibliografía que consulté, porque eso significa que seguramente tampoco lo encuentre la inteligencia artificial y que por ende invente. Entonces, sí pedirle cuestiones que son más conocidas, que son notorias, o cuestiones que surgen de un documento que yo le aporto a la inteligencia artificial. Bueno, por ahí está, perdóname que vuelvo a preguntar. Yo puedo pedirle, deme tal dato y deme la fuente que. Pues yo no le voy a Sí. no lo voy a tutear, le voy a decir usted. ¿Cómo se llama? Pero deme la fuente. ¿Se puede pedir eso? Sí, más vale. Y, Eso me parece. y te da la fuente y un icono de lupa para que puedas entrar a esa fuente. Sí, eso se puede pedir, pero a veces también pasa que, con tal de quedar bien con uno, la inteligencia artificial igual cambia algún dato. Pasa mucho en el ámbito del derecho, por ejemplo, que uno le pide algún precedente jurisprudencial y que cite los fallos en que se basa, y en realidad hizo una relación entre esos fallos que no habla de ninguno de los dos, pero te cita igual las fuentes y bueno, uno está complicado si presenta eso. Así que igual hay que tener mucha cautela y tal vez el dato de ChatGPT puede ser un puntapié para uno saber a dónde buscar, pero no quedarse con eso como si fuera palabra santa. Sigo con otra. La inteligencia artificial no podría traer un problema de creatividad. Por ejemplo, yo digo, escribe una novela con el estilo de Bioy Casares de 150 páginas sobre tal tema. Y lo hace. Claro, lo hace. Si yo no lo hice, lo hizo la inteligencia artificial. Entonces, la propiedad intelectual, ¿dónde va? Cuando alguien pregunta
presenta un libro, ¿lo hizo él o lo hizo una máquina? Sí, es un debate gigante, interesantísimo, muy abierto, y que hay varios experimentos. Creo que le habían dado a una inteligencia artificial muchísimas obras de Borges, 10.000 páginas de textos escritos por él, y la realidad es que el producido de la inteligencia artificial después de eso era exactamente igual a lo que escribía Borges, porque uno leyendo 10.000 páginas de lo que escribe alguien es muy obvio que va a poder sacar la esencia de alguna manera de su estilo. Entonces es un debate que hoy está muy abierto, y que de alguna manera pone en jaque esto que les decía del sentido que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Llámese trascendencia, vocación, lo que sea, porque si la inteligencia artificial el día de mañana puede hacer el trabajo del abogado mejor que el abogado, del ingeniero mejor que el ingeniero, bueno, ¿qué hacemos con nuestro día a día? Lo único que nos va a quedar va a ser hobbies, deportes, Netflix. Así que sí, vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Estamos en eso. Sí. Octavio Schindler. Bueno, excelente la exposición, pero quiero hacer una pregunta. El último libro de Harari, Nexus, es bastante pesimista en cuanto a las consecuencias que la inteligencia artificial puede llegar a traer para la humanidad, ¿no? Que dice que puede ser absolutamente nefasto. ¿Compartís esa idea o no? Se le puede preguntar a la inteligencia La realidad es que hablé del tema con gente que es experta en inteligencia artificial y que ha leído mucho, y las opiniones son muy variadas. Hay gente que es muy optimista, hay gente que es muy pesimista. Yo creo que hoy en día no podemos hacer un pronóstico. Es algo que nos supera completamente, que está avanzando a pasos gigantescos y que va a cambiar el mundo en el que vivimos y quiénes somos definitivamente. Es como haberle preguntado a alguien en el 1800 cómo iba a ser el mundo en el 1900 y no había forma que se lo imagine. Hoy nosotros vemos una película futurista de hace 50 años y no es nada que ver a la realidad que vivimos. Entonces creo que hacer un pronóstico es difícil. Sí creo que de alguna manera el avance está siendo muy rápido y sin mucho control, tanto de la parte de los gobiernos como de parte de la ciudadanía. La mayoría de la gente no estamos informados de cómo avanza la inteligencia artificial, cuáles son las repercusiones. Entonces sí creo que está siendo imprudente la forma en la que avanza, e incluso varios de los referentes tecnológicos mundiales, como Bill Gates, como Elon Musk, llevan diciendo que hay que parar la pelota y pensar cómo queremos desarrollar la inteligencia artificial y qué marco darle, porque hoy en día es muy descontrolado y bueno, puede tener consecuencias muy negativas. Puede haber un hackeo de la inteligencia artificial que apague todo Internet y que no tengamos más información. Puede haber inteligencias artificiales que, imitando a personas, instiguen a niños y los lleven al suicidio. Digamos, hay cuestiones que son terribles y que son muy posibles hoy en día. Sí, que tanto, muy buena exposición. A mí me pasó con la inteligencia artificial que me dio errores de cosas de diagnóstica. Le pregunté, entonces yo le corregí, me tomó la corrección y después me pasó todo limpio, perfecto. Por ejemplo, le pregunté con quién se casó el general Guido, mi cuarta abuela me dice con la señora Valls. No, le digo, se casó con Pilar Hispano Ceballos, que mi cuarta abuela, en la campaña en Chile, 1818. Sí, tiene razón, y tuvieron los siguientes hijos, después me da los hijos. Pero antes no sabía nada, y después que le corrijo el dato, no sé de dónde enganchó, pero me sacó todos los hijos después. Fue como la picardía que me hizo. Sí. No, yo lo que quería preguntar, que a lo mejor ya lo dijiste. Todos esos programas distintos que vos has nombrado son interactivos entre ellos. O sea, los datos que están cargados en un programa los aprovecha el otro. En realidad no, en general no, y tienen bases distintas, bases de datos diferentes. Algunas inteligencias que tenés artificiales. que probar todos los... Claro, sí, por eso lo que les traje fue qué herramienta es útil para cada aplicación, para cada tipo de información que buscamos tener,
mi idea es compartirles esta presentación, que están todos los links que las puedan usar, pero sí, en general no comparten base de datos, porque también un poco el diferencial y la competencia está en eso, en quién tiene la mejor base de datos. Pero bueno, parte de este avance hace que, por ejemplo, hasta ahora la inteligencia artificial funcionaba de forma que nosotros mandábamos las instrucciones al servidor en Estados Unidos, se procesaba y volvía. Y ya hace pocas semanas NVIDIA anunció que hay chips con inteligencia artificial que funcionan en tu mismo dispositivo. Entonces el avance que va a traer eso va a ser gigantesco. De nuevo, esto es exponencial. El año que viene vamos a tener 4 veces más inteligencia artificial que hoy, en 2 años 8 y así, cada vez más. Una última pregunta. Vos cuando hablas con inteligencia artificial, ¿te decís por favor y te decís muchas gracias? ¿O te dicen que no hay que hacerlo? Es un debate. Por un lado está la postura que dice que no hay que decir por favor y gracias, porque ese mensaje la inteligencia artificial lo procesa y te da una respuesta que puede ser de nada. El tema es que cada cuestión que le damos a la inteligencia artificial para que procese pasa por un servidor que se calienta y que hay que enfriar. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que hace unas semanas estuvo el tema de las fotos estilo Ghibli, que es pasar una foto a un dibujo, y se calcula que todos los dibujos que se generaron en el mundo generaron un gasto de 200 millones de litros de agua en enfriar procesadores. Entonces, desde lo ambiental es malísimo. Por el otro lado, uno es también sus hábitos, y creo que si empezamos a tener muchas conversaciones en el día a día con inteligencia artificial y no somos educados con inteligencia artificial, sea con gracias, sea tratándolo a usted o lo que sea, uno después no tiene ese ejercicio para su vida diaria. Entonces está el debate ahí, ¿no? De si hablo todo el día con inteligencia artificial y no digo gracias, después hay... Claro. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Tomás. Felicitaciones.